Todo tuyo. Muy buenas noches, hermanas, hermanos, sobre todo de nuestras comunidades parroquiales de San Cristóbal. Fuerte aplauso para ellos que han venido. San Benito, fuerte aplauso. Y los anfitriones San Marcos. Estamos felices porque es el primer año del párroco Padre Virgilio, ¿verdad? También los vicarios tenemos su primer año también, ¿eh? Damos fuerte aplauso a Dios en alabanza. Muy bien, entonces esta noche la religiosidad popular es el tema del taller. ¿Qué es religiosidad popular? ¿Qué quiere decir religiosidad popular? ¿Qué vemos ahí en esas imágenes? Unas velitas, ¿no? ¿A quién se le encienden las velas? A los santos, a las imágenes nuestras. Le prendo mi velita a mi santo. Cuando enciendo mi vela, Dios está. Son algunos principios con los cuales se manejan algunos con esta devoción. Una procesión. Toca sacar en procesión a la patrona, como cuando dicen una vez al año. Si no, nos puede pasar algo. Bailar ante las imágenes y en el templo. Las gitanas en Trujillo ante la Virgen de la Puerta. Peregrino por la promesa que hice. ¿Se decora o adornan las imágenes? No es una pregunta, es una realidad. ¿Se puede ver de allí? Sí. Por ahí hay más espacio, ¿sí no? ¿Ya? No quiero taparles. Y pedir en el rezo cosas materiales también es parte de la religiosidad del pueblo. Estamos viendo. Solo esto quiero ver un poquito más. La religiosidad de pedir cosas como animalitos, toritos. Algunos piden una casita, un autito, y entonces luego se da en la vida. Entonces hay una devoción, hay un porqué. Pero también hay otras experiencias, ¿no? ¿Quién es ese personaje? Los chamanes también curan en nombre de Dios. Así lo asumen algunos, ¿ya? Es la realidad de la fe de nuestros pueblos, de nuestros creyentes, pueblos en general, ¿no? También en Lima hay mucha afluencia. Y tomo para olvidar, parece una canción, ¿no? Tomo con mi familiar, lo mismo que le gustaba. Es parte de lo que vemos el 2 de noviembre. Bailo para olvidar el dolor. Ahora hay una música un poco más moderna ya, ¿no? Con unos morenitos, como yo. Parece que algo me está fallando. Me pidió que lo despidiera sin llorar. También hay ciertos presupuestos que manejan esta religiosidad en este aspecto. Por eso. Parece que algo me obstruye ahí. Me voy a poner allá, creo. Ya, ahí está bien. Curo del susto, del mal de ojo. ¿Qué es eso? El que no falta el huevito, ¿no?
¿Y por qué lo practicamos? Porque tiene efecto. Porque también la mamá lo hace rezando. Entonces se hace rezando, por eso se cree que Dios actúa. Digo se cree porque el que lo practica así lo hace. Y esto no necesita más. Bendice tu casa con ruda. ¿Esto se puede decir que es religiosidad popular? Muy bien, sí. ¿Qué dice abajo? El deseo de Dios está inscrito en el hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Ahí. El deseo de Dios está inscrito en el hombre, como un principio. El hombre, ¿qué dice? Es un ser religioso por naturaleza. A ver, léanlo fuerte. Entonces, todo eso que hemos visto en imágenes, que es la vivencia de nuestro pueblo, es por una inclinación profunda del ser humano que Dios lo ha puesto, como nos lo dice, inscrito en su corazón. La relación de Dios que nos representa esta hermosa imagen de un artista muy famoso. Motivos de la religiosidad del hombre. El hombre siente la necesidad de encontrar una luz para dar respuestas a las preguntas que atañen el sentido profundo de su realidad. La experiencia nos muestra diversas formas de religiosidad con el que el hombre intenta responder al deseo de plenitud, hay un deseo de plenitud, y de felicidad, y a la necesidad de salvación, que es mucho más de lo que nosotros, ¿verdad? Y a la búsqueda de sentido. Les pido que esto lo van a tener también. Estas diapositivas se las voy a poner para todos, para que lo mediten, ¿ya? Creo que está en el QR que Padre Frank como vicario lo ha facilitado. Ahora, si me quieren tomar foto, me avisan. Pues aquí están frutos de fe. Padre Martín. Ay, tanto bromear, ya se me pasa. Otro motivo por lo cual está la religiosidad del hombre es tanto el hombre digital como el de las cavernas busca en la experiencia religiosa los caminos para superar su finitud y para asegurar su precaria aventura terrena. Este cablecito da hasta allá para ponerme ahí en el tipo homilero. Voy a pasar para acá. Así antes eran las homilías en el púlpito. Y a ver si paso de aquí. Entonces, Papa Benedicto, de buena memoria, en la audiencia general dada en la Plaza de San Pedro, nos dice todo esto. Toda su experiencia que él nos habla. Es un papa que he catalogado como un gran teólogo para nuestra generación. Él es de la época de los teólogos Rahner, Karl Rahner. Los Rahners son... Acá está mejor. Lo que le impulsa al hombre hacia lo absoluto es su sed de infinitud, la nostalgia de eternidad, la búsqueda de belleza, no vayan a otro spam, el deseo de amor, la necesidad de luz y de verdad. Entonces son principios que marcan al hombre para ser religioso. El hombre lleva en sí mismo el deseo de Dios, esto es muy bonito, y sabe que puede dirigirse a Dios, que puede rezarle. Eso es para nosotros oración. Al respecto, Santo Tomás de Aquino define la oración como expresión del deseo que el hombre tiene de Dios. Entonces hay un deseo que el hombre tiene de Dios. Esta atracción hacia Dios, Dios mismo se ha puesto al mismo
le ha puesto al mismo hombre y reza la plegaria eucarística cuarta, cuando el sacerdote antes de la consagración dice: para que te encuentre el que te busca. Que te encuentre el que te busca. O sea, Dios mismo quiere que el hombre lo encuentre. El hombre, en conclusión, ha conocido diversas formas de oración, presente en toda religión y cultura. La oración viene a ser ese enlace, por así decirlo, ese momento en el cual yo trasciendo y encuentro tal vez en esto todas estas respuestas de finitud, de eternidad, de belleza, de amor, de luz y de verdad. Y todas las religiones la tienen y las culturas también. Entonces, ese es un principio. Todos leemos lo que dicen en moradito. El hombre es capaz de Dios. Es decir, el hombre tiene la necesidad de abrirse a Dios, aunque el hombre a menudo ignore de tal deseo. Eso también es muy, muy importante saberlo. Es decir, eso que a veces ignoramos es al final el don que Dios me ha dado para abrirme a Él. El hombre es un ser esencialmente religioso. A ver, todos los varones, se nota que están pilas los varones aquí. Capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental. O sea, esto que el hombre es religioso tiene que ver mucho con su esencia. Por eso cuando nosotros faltamos a misa, nos sentimos mal. Cuando no obramos el bien, también nos sentimos mal. Es algo fundamental. Eso nos dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el capítulo 1, de Monseñor José Ignacio Munilla, que muy conocido. El hombre, un ser religioso. ¿Lo repetimos? El hombre es un ser religioso. La religiosidad es una característica intrínseca y definitoria del hombre. Ya lo hemos dicho, pero está en otras palabras. Como una conclusión, se manifiesta en la búsqueda de sentido trascendente de la vida. Moisés, que fue a la zarza ardiendo, la atracción, ¿no? Dice el texto, algo le atraía a Moisés, por eso se acercó. Hay una conciencia de depender de un poder superior, sin prejuicio. Así es la realidad. Hay una conciencia de depender de un ser superior. Las religiones entonces expresan y la capacidad de relacionarse con lo divino. Hay una capacidad. Religiones. Esta está presente en todas las culturas de formas diversas. Religiones también, culturas y culturas. Entonces, esto es lo que quiere decir religiosidad popular. A ver, las mujeres. Esa voz pues hace despertar a los hombres, a comprar pan. ¿Qué más nos mandan? A cuidar a los nietos, a algunos. ¿Quién manda en la casa? Constituye una... Entonces la religiosidad popular constituye una expresión de la fe. Una expresión de la fe. La realidad religiosa del hombre, expresada en las diversas formas, en las diversas culturas a las cuales pertenece, ha sido tenido en cuenta por la Iglesia. ¿Ya? Aquí vamos entrando ya a nuestra realidad. Esto ha sido tenido en cuenta. La realidad religiosa del hombre ha sido tenido en cuenta por la Iglesia. Así, en el Concilio Vaticano II se dan las siguientes acciones. La celebración del Concilio Vaticano, para recordar, del año 1962 al 1965, que con el Espíritu del Señor se ha renovado la Iglesia. A partir de esta renovación tenemos a la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos.
¿Qué es esto del culto divino, la congregación del culto divino y la disciplina de los sacramentos? Se lo facilito. Es un organismo llamado dicasterio o departamento de la Curia Romana que se encarga de la promoción y gobierno de la Sagrada Liturgia para la correcta celebración de los sacramentos y la disciplina eclesiástica, incluyendo la redacción de libros litúrgicos y la resolución de casos complejos sobre matrimonios y órdenes sagradas. Entonces, cuando tengan estas inquietudes, aquí tiene que llegar a este. ¿Qué es esto? ¿Qué es la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos? Muy bien, fuerte aplauso para Dios. Vamos en sintonía. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos revela que la participación en la Sagrada Liturgia no abarca toda la vida espiritual. Ya, entonces vamos aquí primero. Aquí. Oh. Es decir, que la participación en la Sagrada Liturgia no abarca toda la vida espiritual. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que está bien que algunos falten a misa. No, no quiere decir eso, solo que está viendo la realidad. Que no todos están conscientes de esa realidad, que algunos sí lo tenemos. Entonces, existen, dice la congregación, los ejercicios piadosos del pueblo cristiano como alimento de su vida espiritual. Recopilando, ya hemos visto lo que es religiosidad popular, ¿verdad? Todos esos conocimientos de las primeras diapositivas que nos han mostrado, esas fotos. Entonces, la preocupación de la Iglesia llega hasta el Concilio Vaticano II, que es iluminador, y allí empieza a darse. Esta congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos ya existía desde inicios del 1900, pero con Papa San Juan Pablo, hoy San Juan Pablo II, se vuelve a tomar su lugar de acuerdo a la realidad, porque preocupa que unos vayan al chamán, preocupa que unos recen de vez en cuando, solo vengan para la procesión. ¿Por qué vienen para la procesión nomás? Porque el padre es un charlatán a veces, o le ha gritado, o le ha dicho, no te quiero ver, entonces solamente vienen a la procesión y se van. Y suficiente una vez al año, ¿por qué? Porque no hace daño. Entonces, la congregación se preocupó y dijo, vamos a ver estos ejercicios piadosos del pueblo cristiano como alimento de su vida espiritual. Qué interesante. Entonces, el ser religioso le preocupa a la iglesia para que le podamos dar una orientación, unas directrices, una ley, si se podría decir, unas normas. Y para ello está encargado esta congregación. Parece que un poco se traba aquí la señal. ¿Ustedes tienen paciencia? Ya, yo también. Por ello, los padres conciliares, o sea, del Concilio Vaticano II, han trazado el ámbito de su comprensión teológica y pastoral para que los ejercicios piadosos, que dice acá, a ver, mujeres, ya. Entonces, de modo que estos ejercicios piadosos se organicen de modo que vayan de acuerdo con la Sagrada Liturgia. Cuando decimos, no hermano, no solamente la procesión, vengan temprano a misa. Por ahí, ejemplos más concretos. Pero, como bien sabemos, ¿por qué? Porque la liturgia por su naturaleza está muy por encima de ellos, de los ejercicios piadosos. ¿Por qué? A ver, porque a veces se cree, y no estamos haciendo una crítica de destrucción, ¿ya? Vamos a hacer una crítica de acogida, que hemos aprendido ya desde el año pasado celebrando el sínodo de la sinodalidad en nuestra asamblea diocesana. Hemos de trabajar, hemos de vivir, mejor dicho, desde el Espíritu de Dios. Y el Espíritu es bueno. El Espíritu de Dios no desprecia. Dos experiencias bíblicas. El Señor Jesús, estando en Cafarnaúm, se le acerca una mujer
y le dice que su hija está enferma. Por favor, ven a curarla. ¿Y qué le dice el Señor? No es bueno dar la comida de los hijos de Dios a los perros. Y la mujer le dice, pero los perros también comen de la comida que cae de la mesa de sus amos. Entonces nosotros tenemos que abrirnos ahí a lo diverso también, a lo que no está evangelizado. Y el Señor Jesús, humanamente, dicen algunos teólogos, aprende de esa experiencia de la mujer. Y la mujer sale premiada con un milagro. También en otro momento dirá que según lo que había vivido Elías, que le curó a la mujer, a la viuda de Sarepta, y también al de Naín. ¿Me repite de nuevo? Ya, la viuda de Sarepta, y en la misma lectura está también ese que le dijeron que se vaya a bañar al Jordán, el sirio de Naamán. ¿Eran judíos los dos? Ni Sarepta ni Sirio, Sirio y Sarepta no eran judíos, no era del pueblo judío, y sin embargo el Señor actuó. Entonces, en esa diversidad con la que nosotros crecemos, ¿acaso el Señor no va a actuar? Claro que sí. Él lo dice, eso no está aquí, en Juan 10:16. Tengo otras ovejas que no son de este rebaño. También a ellas las llevaré. La Congregación para el Culto Divino sigue diciendo, diagnostica que la piedad popular, también, como le llama, como religiosidad cristiana, se presenta variada. Ya estamos diciéndolo varias veces, pero es para concientizarnos. Así como rezamos el rosario varias veces, para entrar en esa sintonía. Es que, padre, me distraigo. Rece más, hermana. Según los países es variada y las tradiciones locales, dentro de ellas se aprecian diversos modos de presentarse. Pero, ahí está, aferrarse a modos imperfectos o equivocados de devoción alejan de la genuina revelación bíblica y chocan con la economía sacramental. Alejan de la genuina revelación bíblica. Es decir, lo que nosotros celebramos como liturgia es porque ya conocemos que el centro de la salvación es Cristo. Y entonces todo lo que está desviado ha de ser acomodado, lo voy a decir de una vez, catequizado. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos diagnostica también, y en nombre de una presunta pureza de la fe, se dan críticas injustificadas a la piedad del pueblo sencillo. Ya, es decir, no solamente la congregación defiende la liturgia como el culmen, lo fundamental, sino también es tolerante, dice, pero no podemos tampoco discriminar diciendo a nombre de la pureza de la fe, haciendo críticas injustificadas que muchas veces son a partir de ideologías, de extremismos. Ya el mismo Señor dirá con la experiencia de ¿por qué tus discípulos toman espigas el día sábado? El Señor dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, todo lo creado, todo lo que por medio de lo que nosotros conocemos en fe, ha de estar disponible a la salvación en el conocimiento de Cristo Jesús por su Espíritu. Tener compasión, el pueblo es sencillo. Cuidado con decir, no, hermanita, el agua bendita no se pone allí, sáquelo de allí. Sí, pero le quiero dar al padre 100 soles. Entonces traiga su barril también. El padre, ¿dónde está el padre? Ahí sí, ¿no? Entonces hay que considerar la sencillez del pueblo.
En esa sencillez del pueblo también, ¿qué pasó? La mujer, ¿no? Una mujer que echó sus moneditas, 2 moneditas, y el Señor se da cuenta de esa sencillez también, la sencillez del pueblo. Aunque hay una necesidad de purificar, bueno, muy bien, lo dice, pero de los equívocos y de los peligros del sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Así como anteriormente ha aparecido este término de la economía de la salvación, eso está en las separatas, están explicaditas ahí abajito, ¿ya? Sincretismo religioso. A ver, los varones, para que no queden mal, otra vez, 1, 2, 3. Es la fusión. Ahí nomás. Esto quiero que se quede. Es la fusión de 2 o más sistemas de creencias, prácticas tradicionales religiosas para formar uno nuevo. Una mezcla. Incorpora elementos de las fuentes originales que las combina. Un gráfico, ¿no? ¿Quién es? ¿Están seguros? Salud. Se parece a la Virgen de Guadalupe, pero tiene un manto, su reflejo, pero una cara de un indio o una india, ¿no? Elementos culturales, parece lo del azteca, ¿no? De los aztecas, la pirámide. Este otro extremo, Jesús, ¿qué son estos? Platillos voladores, ¿no? Se dicen algunos creyentes que Jesús fue elevado por un ovni en la Asunción. Entonces, también la celebración de la Santa Muerte en México. Entonces, incorpora elementos muy parecidos a los nuestros para crear una nueva. Eso es sincretismo. A la luz de tan autorizada enseñanza, es decir, la congregación ha aprobado el presente directorio. El directorio. El padre Raúl Pariamachi les mostró un directorio de catequesis. La congregación para el culto divino también tiene su directorio. En él se consideran de forma orgánica los nexos existentes entre la liturgia y piedad popular, recordando los principios que guían tal relación y dando orientaciones para conseguir efectos fructíferos. El fruto es importante, satisface. Frutos de fe, por ahí nomás. A la luz de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, se busca una relación armoniosa entre la piedad popular y la liturgia. Vamos viendo cómo la Constitución nos va ayudando a acoger, a integrarla, pero téngase en cuenta que la piedad popular está subordinada a la liturgia. Ojo, no es una cuestión de aduana, es una cuestión que luego se va a ir un poquito más hablando, ¿ya? Pero no se debe plantear la relación de ambas con términos de oposición, tampoco de equiparación ni de sustitución, ¿ya? La importancia de la liturgia no debe llevar a descuidar la realidad de la piedad popular y mucho menos a despreciarla o considerarla superflua o incluso nociva para la vida cultual de la Iglesia. ¿Estamos bien? Seguimos, a la luz de la Constitución. La falta de consideración o de estima por la piedad popular pone en evidencia una valoración inadecuada de algunos hechos eclesiales y parece provenir de prejuicios ideológicos. ¿Se acuerdan que dije esto? Que de la doctrina de la fe. A veces son prejuicios ideológicos y no de lo que nos habla la fe. Estos planteamientos provocan una actitud que no tiene en cuenta que la piedad popular
¿Qué dice, mujeres? RCC, movimientos, todo lo que es el espíritu, una realidad eclesial sostenida por el espíritu, sobre el cual el magisterio de la iglesia ejerce su función de autentificar y garantizar. Entonces ya está hablándose de algo de la participación del magisterio de la iglesia, los sacerdotes, los obispos. La falta de consideración no considera suficientemente los frutos de la gracia y de santidad que ha producido la piedad popular y que continúa produciendo en la iglesia. ¿De dónde viene? ¿De dónde se dice que acá da frutos y que se da en la iglesia? ¿Ustedes alguna vez han practicado las 3 Ave Marías? Las peregrinaciones, la devoción a la sangre de Cristo, la devoción a la divina misericordia, la devoción al Señor de los milagros, el rezo al divino niño, el rezo a San Gabriel Arcángel, a San Miguel Arcángel y más cositas que tengo por acá, las 3 horas santas, el Sagrado Triduo, las horas de la Pasión, las 7 palabras. Todo este collage viene de una devoción que es muchas veces de gente que ha sentido la presencia del Espíritu. Y estamos hablando de religiosos y religiosas. Sor Faustina, los franciscanos, los dominicos, los mercedarios, que muchos de ellos no han sido sacerdotes, han sido religiosos, religiosas, que han estado con el pueblo y que nos han enseñado cómo rezar el Santo Rosario, cómo rezar esto que he repartido la otra vez. ¿Sabían que existe el Rosario Dios Padre? ¿Sabían que existe el Rosario del Sagrado Corazón? ¿El Rosario del Espíritu Santo? Eso viene de la piedad popular. En mis vacaciones, que no me vieron en diciembre, me fui a Otusco. Celebré la misa con el párroco y curiosamente veía en el techo esas imágenes bonitas que habían pintado donde está la visita de Papa Francisco y está el cardenal que también estaba pintado allí. No, el cardenal de Trujillo, monseñor, el arzobispo de Trujillo, un franciscano, pero el franciscano de café, de marrón, pero en la pintura estaba un franciscano de color plomo, que es mi comunidad, yo soy franciscano, y esta comunidad y esta imagen no era San Francisco. Y está ahí una embarcación donde la traen a la Virgen desde España. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese santo es San Juan Duns Escoto. Es el nombre del seminario donde yo me formé. Estamos hablando de un santo del 1300 que ya hablaba de la Virgen María, de su virginidad, antes de que sea declarado dogma. Y eso ya nos viene de la inspiración del Espíritu y de la piedad popular también. Los franciscanos, los carmelitas, los mercedarios, los dominicos, han empezado a divulgar esta devoción al modo que nosotros lo hacemos. Entonces, que todo esto sea un recoger en los frutos de la fe
para la iglesia, porque por estos rezos, por estas devociones, ahí si quieren venir a verlo en el descanso, y si algunos creo lo pueden llevar unas estampitas, la devoción a la Sagrada Familia. Es hasta las 9, ¿no? No se me duerma. A la luz, seguimos, considerar por otro lado que la liturgia ha de ser pura es más una inspiración ideal que una realidad histórica. ¿Por qué no es pura la Sagrada Liturgia? Porque está celebrado por hombres pecadores. Que celebramos el culto divino, sí. Entonces no despreciemos. Se confunde un elemento noble humano del sentimiento que se da en la piedad popular, que penetra legítimamente muchas expresiones de la piedad litúrgica. O sea, ese sentimiento, ¿no?, que nos mueve, voy a rezar por mi hermanito, está enfermo, me lleva a ir a la misa. Pero también hay una degeneración, el sentimentalismo. Hermano, tienes que orar para llorar. Si no lloras, no entra el Espíritu. Eso hay que purificar. En esa línea, en el numeral 51 del directorio, dice: en la relación entre liturgia y piedad popular, a veces se presenta el fenómeno opuesto. Ya hemos hablado de favorecer la piedad popular, pero también la valoración de la piedad popular en detrimento de la liturgia de la Iglesia, donde los ejercicios de piedad se practican en perjuicio de las acciones litúrgicas. Se suelen escuchar afirmaciones que como Iglesia nos cuestionan. Así se dice que por eso pongo ese signo de interrogación. La piedad popular es un ámbito adecuado para celebrar de manera libre y espontánea la vida en sus múltiples expresiones. La liturgia centrada en Cristo es anatema, inhibe la espontaneidad y resulta repetitiva y formalista. Entonces, esto está mal visto, ¿verdad? No es así, ¿no? Entonces también, ¿no?, hay desde fuera una mirada negativa, se podría decir. La liturgia no consigue que los fieles se vean implicados en la totalidad de su ser, en su corporeidad y en su espíritu. La piedad popular, en cambio, al hablar directamente al hombre, lo implica en su cuerpo, corazón y espíritu. Es que nosotros, o yo en mi rezo, en mi momento espiritual, yo alabo, yo me muevo. Sin embargo, en la misa, silencio, sentarse, pararse, que los jóvenes y niños son los primeros que muchas veces no están conformes. Seguimos. La piedad popular, otra cuestionante, es un espacio real y auténtico para la vida de oración. Así piensan ya los practicantes de esto. A través de los ejercicios de piedad, el fiel entra en verdadero diálogo con el Señor con palabras que comprenden plenamente y que siente como propias. Sin embargo, la liturgia, por el contrario, al poner en sus labios palabras que no son suyas, como las que reza el sacerdote, y que resultan con frecuencia extrañas a su cultura, más que un medio, resultan un impedimento para la vida de oración. Pero ya diremos a qué se refiere, ¿eh? Otra interrogante: la ritualidad con la que se expresa la piedad popular es percibida y acogida por el fiel, porque hay una correspondencia entre su mundo cultural, la chelita, la vela, la ruda, las imágenes pequeñitas, y el lenguaje ritual, la ritualidad propia de la liturgia. En cambio, no se comprende por qué sus modos de expresión provienen de un mundo cultural que el fiel siente como algo distinto y lejano. A veces el aleluya, no sabemos de qué es, alaba, alégrate, el amén, también son términos de otras culturas, judía y romana. Están dentro de nosotros. El agua bendita viene de otra cultura. Un papa en un tiempo lo aprobó. El agua con sal para bendecir. Entonces, nosotros no hemos creado
las cosas, las acogemos. Jesucristo mismo nos lo ha enseñado. Solo que hay que renovarlo. Hoy las lecturas de hoy nos ayudan mucho. La misa de hoy, los que han estado. La primera lectura que trata de el pecado del rey Saúl, que el Señor le había mandado que destrozara todo lo que era del país invasor, pero él lo guardó y le dijo al profeta Samuel: es que lo voy a ofrecer después, lo vamos a ofrecer al Señor. Y entonces ahí recalca el profeta, dice: es mejor obedecer al Señor que 1000 sacrificios. Entonces ahí viene también la cuestionante: ¿qué hay que hacer? ¿Sacrificar o obedecer? ¿Sacrificar o testimoniar? ¿Sacrificar o cumplir los mandamientos? Los dos. Pero para sacrificar debo primero de convertirme. Segunda lectura: vino nuevo en odres nuevos. ¿Por qué tus discípulos no ayunan si los de Juan y de los fariseos ayunan? Es que no están con el novio, con el esposo. Es que no han trabajado la conversión. Yo estoy con estos y ellos no ayunan porque estoy yo aquí, dice el Señor. ¿Se comprende? Ay, perdonen que tengo la mano tembleque. No olvidemos esto. A ver, todos a la vez. La liturgia es la cumbre de la actividad de la iglesia. Por ello debe tenerse la intención de acercar al hombre de hoy, por ahí, como Jesús, a nuestros contemporáneos, sobre todo al que no ha recibido suficiente, que dice fuerte todos, con más. Al culto cristiano. Se da por hecho que es con el testimonio, y no a fuerza de palabras, gritos, amenazas y otras condiciones que al ser violentas quitan toda la libertad de inclinación del cual se dijo en la introducción del tema. Si queremos que haya más hermanos en nuestras celebraciones, no actuemos de esta manera, me parece. ¿Quiénes somos nosotros para alejar a los demás? ¿Se comprende, verdad? A confesarse, entiendo. Empezando por el Padre. El mensaje de su santidad San Juan Pablo II a la asamblea plenaria de la congregación, a esta asamblea le dice el Papa San Juan Pablo: las expresiones de la religiosidad popular aparecen a veces contaminadas, ¿ya?, por elementos no coherentes con la doctrina católica. En estos casos, dichas manifestaciones, fuerte dice, con prudencia, por medio de contactos con los responsables y una catequesis atenta y respetuosa. Eso me hace recordar un principio, que no sé si lo he puesto en las separatas o en estas diapositivas. No se puede no se puede sacramentar lo que no se ha evangelizado. No se puede sacramentar lo que no se ha evangelizado. Catequesis. Catequesis también de estos temas. ¿Ya? ¿Sigues, el Santo Padre? Lo que evaluamos de la religiosidad popular lo ha de evaluar el obispo diocesano. Es oportuno que los pastores confronten sus experiencias para ofrecer orientaciones pastorales comunes, evitando contradicciones dañinas para el pueblo cristiano. Sin embargo, a menos que existan claros motivos contrarios, los obispos deben tener una actitud positiva y alentadora hacia la religiosidad popular. ¿Por ahí todo bien? Todavía faltan unos minutitos, que no me gusta a mí el tiempo, pero en el encuentro de Papa Francisco con jóvenes en Río de Janeiro, en Brasil, dice así, el contenido de ese video, sí, es un video que está colgado en el YouTube, tiene un contexto de animar a los jóvenes, pero me quedo con esta frase que le dice. Por eso digo, usamos lo dicho por Papa Francisco en este terreno en que nos formamos sobre la religiosidad popular. Y dice, fuerte,
no licuemos la fe. ¿Se saben esos dichos de Papa Francisco? ¿Qué quiere decir en nuestro contexto en la que estamos meditando? Me acuerdo que el año pasado me estaba yendo a ver con una... ¿Quién se encarga de qué especialista de la salud a nivel de las comidas, de las dietas? Nutricionista. Y me dijo, porque ya me presenté como sacerdote, ¿no? Me dice, padre, pero usted, empezando del desayuno, ¿cómo desayuna? Bueno, le digo, a mí me gusta la fruta, ¿no? Doña Julia, fruta. ¿Y qué hace con la fruta? Bueno, me preparo un jugo. ¿Qué le pone? Papaya, piña, manzana, fresas, todo lo que haya. Y me dijo, no, solo una fruta a la vez. No licuemos la fe. Y mejor tomarla comiéndola, no lo haga jugo, me dijo. Entonces, a veces nosotros también, entre tantas cositas, es que tiene que terminar el rosario con el Dios te salve, reina y madre, si no, no hay gracia. Debe, sí. Puede, sí, pero no debe. Puede, pero no debe. Dios trabaja. Pero si tienes tiempo, claro que rézalo de arriba abajo. Pero si hay que acoger en familia a alguien, hazlo también. Atráelo. Entonces, no licuemos la fe. ¿Nos lo decimos? No licuemos la fe. La importancia de la formación. A la luz de todo lo que ha recordado el camino para que desaparezcan los motivos de desequilibrio o de tensión entre liturgia y piedad popular, es importante la formación. Otro elemento más, oración personal y de valores comunicados. A ver todos, la vida espiritual no se agota con la sola participación en la liturgia. Acá, en una vida carente de oración personal y de valores comunicados. Paso. La catequesis ha de proponer una espiritualidad viva. Prácticas religiosas de procedencia oriental, por ejemplo, se están dando en nuestros días, con diversas reelaboraciones. Es una muestra de un deseo de espiritualidad, del existir, sufrir y compartir. Nos quedamos con esto también. Lo del Tai Chi, que no me preguntaron en la otra ponencia de las otras parroquias. Si nosotros lo tomamos como un espacio que nos ayuda a relajarnos, en un espacio donde no sabemos que somos católicos, paramos allí. Si a veces quitar la tensión un poco me ayuda, lo puedo practicar. Pero yo soy católico, yo soy cristiano. Y si mejor me ayuda para luego ir a adorar al Señor en el Santísimo, entonces también puedo usar eso. En lugar de irse, o de otros, de fumar unas marihuanas en el parque. Eso es dañino. Lo otro puede ser una posibilidad de una práctica. No digo que estoy aprobándolo, pero digo, puede hacer que se tome así, como algo que ayude a mi encuentro definitivo con el Señor en la oración. Porque a veces necesitamos también mover, como el abrazo que dan los de RCC, de bienvenida, o los de Corintios con su alegría, o de Juan 23. Son movimientos del Espíritu. La alabanza. Si quieres no practicar Tai Chi, antes hacer tu alabanza. Alábalo que... A ver, otra vez. Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. La liturgia y piedad popular en el magisterio de la Iglesia. Solo así, ya ir cerrando. Nos dicen los documentos del magisterio, ponen de relieve las actitudes interiores y algunas virtudes. Algunas virtudes de la piedad popular. ¿Qué es? La paciencia, la resignación cristiana ante las situaciones irremediables, el abandono confiado en Dios,
la capacidad de sufrir y de percibir el sentido de la cruz. ¿Cuándo esto? Cuando rezamos el Vía Crucis. El Vía Crucis no está en la Biblia, ha salido de una devoción también, que luego la Iglesia lo ha aprobado, lo han trabajado, no ha sido un invento. Muchos ejercicios de piedad popular vienen de la experiencia primero. ¿Se comprende? Y perciben el sentido de la cruz en la vida cotidiana, el deseo sincero de agradar al Señor. ¿Cuántas veces esto? Qué bonito, ¿no? Quiero agradar al Señor, voy a ponerle sus flores, voy a prender mi velita, ya ahora ya es electrónico, ¿no? De reparar, ¿qué cosa? ¿Con qué? Las ofensas cometidas contra Él y de hacer penitencia. El desapego respecto a las cosas materiales. ¿Cuántos dicen, una pobre, yo sé que Dios me va a pagar? Hay un dicho popular, hoy pierdo, mañana ganaré. La solidaridad, cuando es difunto, por lo menos llevo unas galletitas para que coman ahí. Y la apertura a los otros, el sentido de amistad, de caridad, de unión familiar. Todo esto lo da la piedad popular. Son frutos, La piedad popular dirige de buen grado su atención al misterio del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que decía anatema o qué es? Nosotros ya hemos encontrado esta razón, que tiene amor a los hombres, que se ha hecho niño, hermano nuestro, naciendo pobre de una mujer humilde y pobre, muestra al mismo tiempo una viva sensibilidad al misterio de la pasión y muerte de Cristo. En la piedad popular tiene un puesto importante la consideración de los misterios del más allá, el deseo de la comunión con los que habitan en el cielo, el 2 de noviembre, con la Virgen María, los ángeles y los santos. También valoran la oración en sufragio por las almas de los difuntos. Estamos bien. Ya son las 9. Ahí vamos a ver la otra partecita, que son los ejercicios. 1, 2, y descansamos. Gracias. Fuerte aplauso para el Señor. Gracias, hermano José Eduardo. A ver, pásalo tú manualmente, por favor. Sigue. Eso ya hablamos, creo, ¿no? Sí, los frutos. En ejercicios nos quedamos. Ahí está. ¿Qué nos dice de ejercicios? Son expresión característica de la piedad popular, los ejercicios de piedad, los cuales son muy diferentes entre sí, tanto por su origen histórico como también por su contenido, lenguaje, estilo, usos y destinatarios. El Vaticano II ha recordado que están vivamente recomendados, indicando además las condiciones que garantizan su legitimidad y su validez, numeral 71. Para el culto cristiano, los ejercicios de piedad deben ser conformes con la sana doctrina y con las leyes y normas de la Iglesia. Además, deben estar en armonía con la Sagrada Liturgia, teniendo en cuenta los tiempos del año litúrgico. En armonía. Y luego lo vamos orientando, pues, ¿no? Para que tenga un verdadero sentido. Los de liturgia, de la dimensión de liturgia, hemos ido asumiendo, ¿no?, también en nuestras parroquias ciertas actitudes que deben tener mayor sentido, un mayor sentido. Acá hay un término que también lo he puesto en sus separatas, porque también hay inculturación. Leemos: proceso de integración de un individuo o grupo en la cultura y en la sociedad con las que entra en contacto. Eso se llama inculturación, ¿no? Una persona o un grupo sin cultura en la sociedad con la que ha entrado en contacto. Por ejemplo, los migrantes, ¿no? Ya algunos empiezan a comer las comidas, el saltadito, pero como me dijo una vez un venezolano, me dice: hermano, ¿sabes cómo sale tan rico tu ají de gallina? Con papas fritas, me dijo. Y tuvo razón.
La inculturación, de lo que hablamos nosotros, a ver, leemos todos, es un proceso más fuerte al individuo hacia el grupo, sociedad y cultura de pertenencia. En el caso a una cultura familiar, comunitaria y a una cultura escolar. Entonces acá habla de un proceso más adaptativo, ¿no? Acá aparece, vamos a ir viendo la diferencia porque hay otro término muy parecido. La aculturación. A ver, leemos todos. Es un proceso dinámico que ocurre cuando dos grupos culturales autónomos están en contacto constante donde uno y otro buscan provocar un cambio hacia una de las culturas o hacia ambas. Voy a hacer un ejemplo de este último, la aculturación. Es, por ejemplo, lo que ocurre en relación de Perú con Estados Unidos. Estados Unidos nos envía cosas y nosotros nos lo comemos y nos quieren cambiar. La modernidad. Entonces vamos a ir en esa manera general evaluando qué influencias tengo de Estados Unidos. Por ejemplo, los limeños que hace 2 días han celebrado su aniversario, o ayer. Los limeños hablan inglés. Hot dog. Sandwich. Good morning, good morning, good morning. ¿No? O el Kentucky, ¿no? Eso, entonces, esto parece no tan sano, ¿no? La inculturación, proceso de integración del individuo o grupo en la cultura y en la sociedad con la que entra en contacto. Esto es un poco más como superficial, ¿no? Como las papas fritas en el ají de gallina, pero aquí ya hay un proceso más, es un proceso, ¿eh? Eso es muy importante que hablemos de esto. Este es un proceso que tiende a integrar, ¿eh? Se dan cuenta que es mucho más profundo, lo integra al grupo. Por ejemplo, cuando yo estaba en Argentina, cuando me escapaba de la casa de mi mamá, porque estaba mi mamá allá con mi hermana, me iba a misa, entonces nadie me conocía, pero en el momento de la paz, qué linda compañía. Cuando estuve en Bolivia, a veces en mi día de descanso, la paz en la misa reconforta. Quien ha estado en el extranjero sabe lo que es vivir, ¿no? Entonces se entiende lo que es la inculturación y la piedad popular, que ha de integrarse, habla de integridad. La piedad popular es la primera y fundamental forma de enculturación, nos dice el numeral 91. El encuentro entre el dinamismo innovador del mensaje del Evangelio y los diversos componentes de una cultura es algo que está atestiguado en la piedad popular. Para ir despertando un poquito ya de movimiento. En la segunda parte, el directorio ofrece orientaciones para armonizar la piedad popular y la liturgia. Yo creo que ahí paro, pero voy a ser muy rápido. La exposición se articula en 5 capítulos. El año litúrgico, la veneración de la Santa Madre del Señor en el 5º, en el 6º el culto de los santos y beatos, el 7º el sufragio por los difuntos, el 8º los santuarios y peregrinaciones y lugares significativos. Esto tenemos que profundizarlo con nuestro santuario San Martín. El año litúrgico, su estructura. El centro, ¿quién es? Cristo. La veneración a la Santa Madre del Señor, los tiempos de los ejercicios de piedad marianos, la escucha orante de la palabra como la Virgen María, el Angelus Domini, el Regina Coeli, el Rosario, las letanías a la Virgen de Guadalupe, la veneración de los santos y beatos, los santos ángeles, San José, todo esto lo va diciendo la letanía, su modo de cómo llevar, rezarlo. Por eso estos libritos que les he repartido tienen algo de eso, ¿ya? La fe en la resurrección, el sufragio por los difuntos es la fe en la resurrección de los muertos, el sentido de los sufragios, las exequias, otros sufragios, la memoria de los difuntos. Nos va orientando
Y el octavo, los santuarios y peregrinaciones. Muy importante, la celebración de la penitencia, la celebración de la liturgia de las horas, las hermanas de laudes. Justo, ya se desapareció el librito, tengo el libro que se reza en los laudes, las 3 horas que deben rezar, laudes, vísperas y completas. Esto suple el rosario también, suple el rosario. Se llama también liturgia de los fieles y eso nació de los religiosos, que lo rezan 5 veces al día. Maitines, que no es, así me decían a mí, maitín. Los maitines son los rezos de la madrugada, los religiosos que se levantaban como San Martín de Porres, que era un laico. Santa Rosa de Lima, otra laica que rezaba. El laude se reza desde el amanecer, o 5 de la mañana, o 6, o 7, hasta las 9 de la mañana. A las 9, la nona. A las 12, la intermedia con el ángelus. A las 3, la tercia. Tercia, sexta y nona, perdón. Tercia a las 9, sexta a las 12, nona a las 3. A la hora del nona, ¿se acuerdan? 3 de la tarde. Muy importante el rezo de las 3, con la piedad de San Pedro, que lloró, que vio a ver al Señor en la cruz. Las vísperas, desde las 3, 5, 6, 7 de la noche, 8, 9, y las completas, que puede ser a las 10, 11, 12. En todos los rezos. Así alabamos al Señor. Bueno, ahí creo que no más para no... Después hay otros temas transversales, ¿ah? Por ejemplo, el ecumenismo, el encuentro interreligioso. Todo esto, ¿con quién conversar de tales temas? En conclusión, este directorio, en las 2 partes que lo componen, presenta muchas indicaciones, propuestas y orientaciones para ayudar y educar en armonía con la liturgia a la variada realidad de la piedad y religiosidad popular. Al hacer referencia a tradiciones y circunstancias distintas como ejercicios de piedad, devociones de diversa índole y naturaleza, el directorio quiere ofrecer los presupuestos fundamentales, recordar las directrices y presentar sugerencias para una acción pastoral fecunda. Corresponde a los obispos, con ayuda de sus colaboradores más directos, en especial los rectores de santuarios, establecer normas y dar orientaciones prácticas teniendo en cuenta las tradiciones locales y las expresiones particulares de religiosidad y piedad popular. Estas expresiones, ¿no? Como en mi pueblo lo sacan a San Pedro, el pescador, San Pedrito le llaman porque es chiquito, el sábado o el día, perdón, se celebra 28 y 29 de junio, y el 28 lo sacan a navegar para que bendiga el mar. Y ahí va el obispo, y van los sacerdotes en una embarcación gigante. Bueno, eso también, lo otro, de ahí me acordaré, pero bueno. Gracias. ¿Algunas preguntas?